Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el taller de dos relojes. Yo soy Francisco El Chan y hoy día vamos a hacer un video un poco cortito para el control 2 de electro, algunos tips. Lo que les va a entrar a la mayoría de secciones va desde ecuación de Poisson y Laplace hasta corriente. Por tanto, vamos a hablar un poquito de los highlights y cosas que hay que tener en cuenta a la hora de responder ese control. Comenzamos. Antes de continuar, antes de empezar a revisar punto por punto más o menos cuáles son los highlights de la materia que estamos viendo, siempre es bueno recordar, estudien lo que ya saben. Se los van a preguntar. Potenciales, campos eléctricos, conductores, se los van a preguntar. Que no se les olvide, cuidado con las matemáticas. Aquí es muy importante la materia de cómo calcular integrales de superficie, ¿sí? Cómo calcular integrales de volumen asociadas a la carga, la distribución de estas, la orientación de las superficies sobre las cuales van a integrar, la línea, cómo se toma su integral de línea para calcular un potencial. Es muy importante que eso todavía lo tengan muy presente porque se los van a preguntar siempre. Hasta que termine el curso, todos esos cálculos van a ser importantes y van a ser preguntables. Es lo que siempre les dicen, que no tienen que olvidarse de la materia pasada. ¿Sí? No, aquí no es materia olvidada, materia pasada, pero en electro se nota mucho, ¿sí? También cuidado con la anotación. Esto ya son recomendaciones un poquito más pequeñas porque uno es un poquito mañoso con el tema de la anotación, al menos cuando yo hago mis controles, cuando los reviso. Pero sí, por ejemplo, tengan cuidado de que el campo eléctrico cuando están trabajando con el vector, cuando están trabajando con una parte, por ejemplo, al momento de hacer la integral de la ley de Gauss, van a trabajar con el módulo de un vector, ¿cierto? O cuando estén trabajando como directamente con la ley de Coulomb, van a estar trabajando con el vector campo eléctrico en su forma de vector al momento de hacer la integral. Son ese tipo de cosas que pueden parecer muy pequeñas, pero que por un lado les ayudan a que no se generen confusiones, que no se generen bajas de puntaje, y es menos pega para ustedes y menos pega para los auxiliares. Así que cuidado con la simbología, cuidado a la hora de hacer las integrales, la parte matemática, las cosas que ya aprendieron. Muy importante. Ahora sí, vamos con dipolos. Los dipolos a veces pasan un poco desapercibidos, ya que yo al menos cuando di el curso, el profe no lo vio con tanta profundidad, pero hay algunos profes que sí lo ven, y es importante, debido a que son la primera aproximación a un comportamiento del campo eléctrico cuando las distribuciones de carga se encuentran lejos del lugar donde tú quieres calcular el campo eléctrico. De hecho, es el puntapié inicial para la teoría de radiación, pero eso no es relevante para este curso. Lo que sí es relevante es entender qué es un dipolo. Primero, la forma más sencilla de un dipolo. Carga menos carga, vector que las une. Eso genera una forma de describir este dipolo a través de un momento dipolar, que ya hablaremos como para qué se ocupa normalmente. Este vector de momento dipolar va a estar dado por la carga multiplicado por la distancia en que se encuentran estas dos cargas por un vector unitario que apunte en dirección a las cargas, ¿sí? que tenga las dos cargas en su dirección y con sentido de negativo a positivo. ¿Sí? Por tanto, esta forma muy sencilla de describir un momento dipolar puede ser extrapolada a densidades de carga tanto discretas como continuas, donde simplemente lo que tienen que hacer, como es esperable debido a que los campos eléctricos se superponen y todas esas cosas, que se sumen. Entonces, el momento dipolar total va a ser la suma o la integral de los momentos dipolares totales. Entonces, revisen esa fórmula y tenganlas presentes. Luego con eso, luego de calcular este momento dipolar, ustedes pueden calcular tanto el campo eléctrico como el potencial asociado a este dipolo. Eso no es tan relevante porque en verdad es una fórmula que se puede calcular, pero lo que sí estoy seguro de que les van a preguntar es la energía y el torque que pueden tener este dipolo en presencia de un campo eléctrico. Eso tienen que tenerlo muy presente y es debido a que si yo tengo mi dipolito y le chanto un campo electromagnético, más bien un campo eléctrico en este momento, este dipolo va a reaccionar, va a tener una energía interna asociada y va a estar generándose un torque debido a ese dipolo, también con fórmulas. Entonces, lo importante acá es que tienen que saber calcular bien cómo este dipolito, independiente si es uno solo, independiente si es distribución discreta, independiente si es distribución continua, y luego tener presente de que pueden tener un torque y una energía asociada. ¿Sí? Eso casi siempre se pregunta al momento de calcular dipolo.
¿Qué aprendemos con esto? Que básicamente todas las distribuciones de carga pueden tener un momento dipolar. Anillos, cilindros, esferas, todo lo que ustedes vieron en el momento en que calcularon estas potenciales o campos eléctricos para distribuciones de carga tanto continuas como discretas, utilizando ley de Gauss, ley de Coulomb, también van a tener un dipolo, pero este puede ser distinto de 0, igual a 0, eso va a depender del problema, pero lo tienen. Entonces tienen que tenerlo presente y, como les vuelvo a repetir, también tener presente el tema de el torque y la energía asociada a un dipolo al momento de estar expuesto a un campo eléctrico. Pasemos a la siguiente. Dieléctricos. ¿Cuáles son los highlights que hay que tener en consideración? El highlight más importante que hay que tener en consideración es que básicamente nosotros, para poder calcular los campos eléctricos dentro de un dieléctrico, no debemos usar directamente la ley de Gauss como la conocemos, ya que esta acarrea problemas debido a que estamos en un dieléctrico. Tiene una permitividad distinta del vacío y esta puede depender del espacio directamente. Entonces, para poder calcular estos campos, nos aprovechamos de que podemos definir un vector de desplazamiento eléctrico que es a priori independiente de la permitividad de este dieléctrico y solamente depende de la densidad de carga o de la carga libre encerrada al momento de hacer la ley de Gauss integral que tenga el sistema, ¿sí? Es importante diferenciar a las cargas libres de las cargas de polarización. Las cargas libres son las que están en presencia del sistema independiente si hay un campo eléctrico afectando o no. ¿Sí? Como por ejemplo dos placas en un condensador. Si te opongo un condensador de placas paralelas en esta forma, puede tener una carga acá, puede tener otra carga acá, y esas cargas son libres, independiente si yo tengo un medio dieléctrico o no. Dentro de ese medio dieléctrico, por la presencia del campo eléctrico, va a existir una polarización, por tanto va a existir una densidad de carga de polarización. Y esas son las que no se incluyen dentro de la integral para la ley de Gauss con este vector de desplazamiento, debido a que ya, al menos en la parte de carga, quiero decir, debido a que ya dentro de la integral dB están siendo consideradas. Ese es el highlight más importante. Y segundo, es tener mucho cuidado a la hora de elegir la normal al momento de calcular la densidad de carga superficial. Esa era la palabra que estaba buscando. Superficial. Al momento de calcular la densidad de carga superficial. Debido a que existe una diferencia al momento de calcular la densidad de carga asociada a una carga libre y a una carga de polarización. Entendiendo que las cargas libres están presentes dentro del sistema, una densidad de carga libre asociada a este vector de desplazamiento eléctrico, la formulita que ya todos conocen, que es de punto n, por ejemplo, en el borde donde quieren calcular esta densidad de carga superficial, debe estar orientada siempre hacia afuera de donde está esta carga libre, ¿sí? En cambio, para las cargas de polarización, esto recuerden que es dentro del dieléctrico, las densidades de carga de polarización se orientan hacia adentro del dieléctrico, ¿sí? Para calcular esto tenemos que ocupar el vector P, todo de la misma manera que se hace normalmente, pero la normal tiene que estar orientada hacia adentro del dieléctrico. A diferencia de este vector de desplazamiento, como dije anteriormente, que se orienta hacia afuera de donde está esta carga libre. Tomemos un ejemplo rápido. Ponemos un dieléctrico afectado por un campo eléctrico radial, no es importante quién lo genera, solamente sabemos que se está generando, y lo recubrimos con este dieléctrico formando una esfera, no más como un cascarón, una esfera de dieléctrico, ¿sí? Entonces el vector de desplazamiento asociado a donde se esté generando la carga va a generar una densidad de carga superficial que va a estar orientada hacia afuera, pero esa va a ser la densidad superficial de carga libre. En cambio, para la densidad de carga de polarización del dieléctrico, se tienen que orientar las normales hacia adentro del dieléctrico, en este caso hacia menos R. Esas dos cosas son muy importantes ya que inducen a muchos errores al momento de calcular cosas en dieléctrico. Todo lo demás, como vuelvo a repetir, viene dado por todo lo que ya hayan acumulado de conocimiento hasta ahora. Todo sirve, todo lo que saben de condensadores, la ley de Gauss, los potenciales, energía, que eso también es muy importante. Tengan mucho cuidado a la hora de elegir cómo calcular la energía, en especial si están dentro de un dieléctrico. El dieléctrico, la presencia de este epsilon genera un cambio en la fórmula de la energía por la presencia de este dieléctrico, ¿sí? Y también la energía la tiene que integrar sobre todo el espacio, pero eso es parte más de una ejercitación. No induce a tantos errores como, por ejemplo, el tema de las normales y el tema de las leyes de Gauss. Y finalmente, corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Los highlights más importantes son un par. Y básicamente el primero es cuidado con las densidades de carga
de corriente superficiales. Las densidades de corrientes superficiales poseen otra fórmula para ser calculados debido a que son solamente superficiales. Hay algunas formas de poder arreglarlo para poder ocupar una única fórmula que es J.S, pero no se las recomiendo. Lo mejor que pueden hacer es aprenderse. Si es volumétrica, es J. Si el K es superficial, como normalmente se ocupa, hay otra fórmula también asociada a la forma de calcular esta corriente, como quien dice, esta densidad de corriente. Lo otro, las ecuaciones de continuidad y precisamente las condiciones de borde. La ecuación de continuidad es muy importante a la hora de resolver J, pero tienen que tener, al igual que la ecuación de Poisson y Laplace, y a la hora de resolver cualquier ecuación diferencial, las simetrías suficientes para poder integrar, ¿sí? En este caso, por ejemplo, como va a ser una divergencia, puede que no les salgan muchos términos, pero deben dar los argumentos geométricos correctos o dar con los argumentos geométricos correctos, al menos para poder hacer la buena integración. ¿Qué quiere decir con esto? Que básicamente J solamente vaya en esta dirección, solamente dependa de estas variables, y con eso ustedes resuelven la divergencia igual a 0, ya que normalmente vamos a estar en el estado estacionario, a menos que les digan lo contrario, ¿sí? Y por otro lado, condiciones de borde. Esto también sirve para los dieléctricos, ya que las condiciones de borde acá son el pan de cada día en este control. O al menos, claro, eso más o menos va a ser así. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Las condiciones de borde están dadas tanto para J, como para E, como para D. ¿Qué quiero decir con esto? Densidad de corriente, campo eléctrico, vector de desplazamiento. Entre dos dieléctricos van a haber relaciones que se tienen que cumplir, donde ustedes, si es que resolvieron para un dieléctrico, van a poder encontrar una condición para resolver en otro dieléctrico que esté inmediatamente cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Pegados, arriba, abajo, etc. ¿Sí? Y todas estas condiciones deben estar demostradas a partir de las ecuaciones de Maxwell. Por tanto, ¿cómo lo hacen con esto? O se aprenden la demostración o se aprenden las fórmulas, porque se las van a preguntar. Eso es sí o sí, ¿sí? Lo otro tiene que ver con que tengan presente la fórmula de efecto Joule, las fórmulas de energía normalmente, nuevamente, quiero decir que no se les olviden las cosas que ya han aprendido hasta ahora, por cómo sacar un potencial, cómo calcular la ley de Gauss haciendo la integral bien, etcétera, 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 porque también se les van a preguntar, son parte de la materia, así que no las desechen. Bueno, esos han sido los highlights, los tips que les puedo entregar para el control 2 de Electron. Espero que les vaya muy bien, espero que este video les haya servido. No olviden darle like, suscribirse al canal para poder mantenerse informados sobre los videos que estamos subiendo. No olviden también ir a darse una vuelta a nuestro Discord, ya que siempre hay tutores de física desde 3 hasta las 7 de la tarde para atender sus dudas de cualquier materia, no solamente de electro, en los ramos tanto físicos como matemáticos. Y finalmente, no olviden compartir este video con sus amigos o amigas o amigues que necesiten poder tener un poquito este control. Pronto se debería estar subiendo una tutoría. Hay videos de electromagnetismo tanto de algunas partes de la materia como incluso de tutorías de años anteriores también relacionadas a distintas partes de electromagnetismo que pueden ver. Así que nada, muchas gracias por ver el video. Espero que tengan un muy buen control, que puedan sacarse ese 7 que tanto quieren y nos estamos viendo en la próxima.